¿Cómo están mis queridos oyentes? Espero que muy bien, que hayan tenido una semana formidable, una semana donde se hayan cumplido sus sueños o donde realmente comenzamos a preparar nuestros sueños. Lo mejor, como siempre les decimos desde el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, estamos acompañándolos los viernes a las 22 horas y los domingos a las 12. Por lo que queremos que siempre nos manden mensajes, que nos cuenten qué es Enrique Yo para ustedes, cómo cambió su vida después que lo conocieron, después que leyeron sus libros. Cuéntenos alguna anécdota que nosotros vamos a difundirla. ¿Y qué mejor empezar el programa con la oración de Enrique Yo? Oh Señor, tu venerable siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Pido para ustedes amor, paz, salud y trabajo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El que quiera tener la estampa del venerable siervo de Dios Enrique Yo, nos manda mensaje al 11 30 98 000 o nos escribe a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Con mucho gusto se lo vamos a estar enviando. No tiene ningún costo, ni la estampa, ni los PDF de los libros que nosotros les mandamos. Por lo que ya comienzan a mandarnos mensajes al 11 30 98 000, mensajes de WhatsApp. Recuerden que no llamen porque no es un teléfono para atender. Páginas oficiales de Enrique. ¿Dónde? En Facebook, en Instagram y en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Y la página principal de Enrique Yo es www.enriqueyo.com. La palabra yo es SHAW. Y seguimos con todo el festejo, el acontecimiento del 27 de agosto pasado, y vamos a escuchar una entrevista que tuvo Sara Crito-Deiras con Fanny Mandelbaum. Nuestra querida Fanny, una gran periodista con una gran trayectoria. Bienvenida, Sara Crito. ¿Tenés el mismo nombre que tu mamá? Sí, ese fue mi papá, que cuando me fue a inscribir, le dijo, póngale Sara Benjamina, y la de registro... ¿Eras la más chiquita? No, la más grande. Mira vos. Y la de registro dijo, la mató. Mamá no sabía que me iban a poner ese nombre, por una abuela y por una bisabuela, bueno, y por ella. Por mi mamá. Eiras, hay una escritora, una periodista que se llama Eiras, o estoy confundida, pero es con Y. Claro, hay muchísimos, ese es el apellido de casada. Y la verdad que Fanny, un lujo conocerte así personalmente, estar acá, y después la verdad un privilegio, después de este anuncio de este premio, tantos que has recibido, la verdad que... No, pero viste que es mi primer premio internacional, no lo puedo creer. Ay, qué lindo. Lo tengo que traer, pero era muy pesado, pero prometo traerlo. Hermosísimo, y con Alejandro Lerner, que lo amo, así que te imaginás que doble premio. Sara, el 27 fue el día del empresariado, y eso tuvo que ver con tu abuelo. Contame un poco algo de Enrique Yo, que no me imaginé que se había muerto tan joven. A los 41 años, exacto, de un cáncer. Primero empezó como un melanoma, y bueno, luego se le hizo metástasis porque se lo quemaron mal. Era otra época. Otra época, sí. No le amputaron directamente el dedo como después lo hicieron, ¿no? Pero sí, en julio se sancionó y se publicó en el boletín oficial la ley de la comunidad empresarial, porque el 27 de agosto es el día de fallecimiento de Enrique Yo, que fue declarado venerable por el Papa Francisco.
Ya vamos a llegar a esa historia, Sí. porque conoce, pero quiero que me cuentes a qué edad empezó a trabajar. Bueno, Porque en 20 años, empezó a los 23, hizo mucho más de lo que han hecho empresarios que tienen 70. la verdad que sí, estaba en mil cosas. Él, en realidad, a los 14 años entró a la Marina porque quería fortalecer su carácter, no quería vivir de rentas, él quería, digamos, esforzarse, hacer las cosas lo mejor posible. Y, y, y ahí entró y fue el joven oficial de la Marina Argentina más joven. Entró más joven y se recibió como guardamarina más joven. Entonces comenzó a trabajar muy joven. Tus bisabuelos tenían fábrica. El padre de él trabajaba con la empresa, una empresa de la familia de su mujer. Eh, Cuando se muere su mujer, o sea, la mamá de Enrique, cuando él tenía 4 años, él renuncia, medio que deja a los chicos un poco, tenía 2 hijos varones, los deja un poco, él le da agnóstico y la mamá le hizo prometer, estaba en la gripe esa época de la epidemia, ¿no? Entonces, española, ¿no? Entonces se murió en una semana. Sara se llamaba igual que Sara Tornquist, que su padre había hecho muchísimas empresas. Entonces él deja las empresas, se va a vivir unos años en Estados Unidos y deja a los chicos. Al principio les lleva un año, pero la verdad que era muy duro para los chicos y al final se quedaron acá en Argentina al cuidado un poco de las tías de una señora que él contrató después de que se murió la mamá, que se llamaba Juana Connell, que era muy católica y que influyó mucho en Enrique y que se querían muchísimo. Ambos, antes de morir, se mencionaron mutuamente, Juana y Enrique, ¿no? Y Juana, de hecho, no se casó hasta que Enrique entró a la Marina a los 14 años, como que postergaba esta decisión hasta que, bueno, él ya fue ser una persona ya adulta, ¿no? Y la verdad es que hizo muchas cosas. Después de estar unos años en la Marina, casarse con mi abuela a los 22 años, empezaron a tener chicos. Él lo destinaron a Ushuaia 2 veces, por varios meses, como abuela tenía malos embarazos con mucho reposo, no lo acompañaba, él no estuvo cuando nació su primer hijo. Y ya él empezaba a ver, de que a los 22, 23 años, de que, bueno, que no ayudaba a su vida familiar, tampoco sus ansias apostólicas, entonces se empezó como a discernir si era realmente su vocación. Después de 10 años estaba en la Marina. Era la época de la Segunda Guerra Mundial, tampoco es que podía pedir la baja. El día que terminó la Segunda Guerra Mundial, ese día pidió la baja y pensaba ser obrero. Él había leído un manual de doctrina social de la Iglesia que lo había conmovido, había decidido ir a Dios con todas sus fuerzas a partir de esa lectura y quería mejorar las condiciones de los trabajadores. Y guiándose por... ¿Quién era papa en esa época? ¿Juan Pablo? En esa época no, Juan Pablo todavía no estaba. Juan Pablo estaba como obrero en la Polonia comunista. Claro, en esa época. con Después de la Segunda Guerra Mundial, sí, estaba trabajando como obrero el Papa Juan Pablo II. Era un joven que todavía ni siquiera, creo que empezaba el seminario recién cuando trabajaba como obrero. ¿Y entonces qué hizo tu abuelo? Bueno, y justo la Marina lo había destinado a estudiar meteorología en Chicago. Él pide la baja, devuelve los gastos del traslado y empieza a pensar si será obrero, y un sacerdote allá de la Juventud Obrera Católica le dice que él, si tenía la posibilidad de trabajar como empresario, podría ser un apóstol entre los empresarios, que los empresarios necesitan sus propios apóstoles, y porque un tío de su mujer sin hijos, de Cecilia Mungue, le ofrecía un puesto de asistente en las cristalerías Rigoló, que está en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo, tengo todavía platos Rigoló. Claro, exacto. Las Pirex, por ejemplo. Entonces, sí. De hecho, las cristalerías Rigoló tenía un convenio con Corning. Corning Glass es la que produce las Pirex, entonces le daba la de Estados licencia. Unidos. Exacto. Entonces, Enrique lo pensó que era lo que Dios quería en su vida, con su mujer. Acércate más a la mesa y yo te corro un poquitito más el micrófono. Y
Entonces estábamos en Corning. Sí, en Corning, cerca de Nueva York, y un sacerdote le dice, bueno, que podía mejorar las condiciones de los trabajadores desde el empresariado. Su suegro, que tenía carácter fuerte, le dice que se deje de suspicacias, que acepte este puesto que le ofrecía este pariente, era un tío abuelo de su mujer, que era presidente de esa compañía, y que tenía como cansancio de la relación con los trabajadores, quería que alguien se encargue de la fábrica, digamos, de la planta. Y bueno, Enrique acepta, y para eso le piden que se capacite en Corning. Ahí nació mi madre, que es la segunda de las hijas de Enrique, que vivió con él hasta los 16 años, de que falleció del cáncer, y nació ahí en Estados Unidos. Se capacitó en la industria del vidrio, las Pirex, así cuando volvió le encargaron, digamos, de ser asistente de la planta, ¿no? Y a él le encantaba estar con los trabajadores. Hay muchos testimonios y sigue estando, ¿no? A esta misa, por ejemplo, vino una, Purificación Merodo, que lo conoció de muy chica porque su papá era obrero revisor de botellas, y él ya después entró a trabajar ahí en las cristalerías también, y lo recuerdan con mucho cariño, ¿no? Una vez me mostró una foto de ella ahí en la pileta de Rigoló, ahí en las cristalerías de Versategui, y me dice, esta empresa era inclusiva, Enrique era inclusivo, me dice. Yo digo, ¿por qué? Porque estábamos todos, los hijos de Enrique y todos los hijos de los obreros, y podíamos hacer cursos de lo que quisiéramos, que tenía un Ateneo que Enrique ahí fomentaba. También la verdad que hubo grandes artistas en la época en que estuvo Enrique, como Lucrecia Moyano, ahora en la exposición, que a la semana que falleció Enrique cerraron esa sección de Lucrecia Moyano, se quedó, que ella reciclaba, hacía con los sobrantes del vidrio unas obras de arte maravillosas. Una mujer de avanzada que fue reconocida internacionalmente, expuso en el Louvre, tiene piezas en Estados Unidos. La verdad que tenemos unas argentinas maravillosas. O sea, sí. Yo te diría que fue uno de los primeros directores de relaciones humanas. Exacto, de responsabilidad, sí, social, que tenía en cuenta que primero era la gente. Él se preocupaba muchísimo de la desocupación. De hecho, hay una circular que guardaba mucho de sus empleados, como Adelina Umier, que decía que la tenía como un tesoro, donde decía que la desocupación, antes que un mal económico, es un mal moral por el conjunto de sufrimientos que ocasiona a las personas y sus familias. Y en un momento de recesión de Argentina instaba a los capataces a ocupar el personal excedente en tareas útiles para la compañía. Entonces no lo despidieron. En su momento generó un poco de bronca en el directorio. Se habla de un milagro. Para que sea declarado beato en el procedimiento, en el proceso de la Iglesia, sí, que ya declaró que vivió todas las virtudes en grado heroico, se requiere que se apruebe un milagro. Todavía no hay un milagro aprobado, hay un presunto milagro en proceso de estudio. Bueno, y ahí les pido a los creyentes que recen, ¿no?, para que sea estudiado y aprobado este presunto milagro y sea declarado beato en Argentina, ya que tenemos una ley de la comunidad empresarial por su fallecimiento. También que tengamos, si Dios quiere y si rezamos mucho, esta declaración por parte de la Iglesia como beato. ¿Qué se siente al ser nieta de alguien que hizo tanto por la comunidad obrera? Y la verdad que es una bendición inmerecida. Es una gran alegría. La verdad que el otro día en la misa decía, qué bueno que es Dios, cómo hace las cosas, ¿no? Cómo que nos portemos mal o bien en pequeñas cositas puede influir después de 100 años, porque Enrique tendría 102 años si hoy viviera. Estaba presente Carlos Custer en esa misa, que era un sindicalista de la compañía en la que Enrique dirigía, ¿no? Y decía que quería que esté pronto en los altares, porque él reconoce que Enrique se recordaba los nombres de los más de 3.000 trabajadores que trabajaban subordinados a él, como sus colaboradores. La verdad que lo grabé un minutito para la red. La verdad que es lindísimo escuchar cómo los trabajadores dicen que no tenía prejuicios, trataba a todos igual. De hecho, una vez leí un propósito de él que decía estimar a los demás como superiores, y yo pensé, Enrique está loco, ¿cómo a todo otro estimarlo como superior, no? Es como que me parecía, y después es una parte del evangelio eso, y Enrique trataba de vivirlo, ¿no? De estimar a los demás como superiores, o al menos con benevolencia, ¿no? Y eso lo notaban cada uno de los trabajadores. Te cuentan
el otro día, siguen yendo, después de 60 años de fallecido, los ex empleados. La verdad que esta pandemia murieron muchos, pero bueno, Carlos Custer, como mencioné, Purificación Mero, siguen yendo, ¿no? Y uno piensa, ¿no? Yo no sé si irían a una milla después de un mes de fallecida yo, o si yo iría después de un año de un ex jefe, ¿no? Como ese cariño que él generaba por... Y uno le pregunta y es una atención concentrada que él tenía con ellos, o que siempre les preguntaba por sus cosas, por su familia, si estaba haciéndose la casa, si terminaba bien el techo, que siempre estaba como muy atento, les preguntaba, por ejemplo, un sindicalista que se llamaba Evangelista le decía si cobraban a tiempo, si estaban contentos, y como que siempre estaba pendiente de si tenían calor, de ponerles una heladera para que tengan agua fría, porque bueno, en las quitalerías hay unos hornos, ¿no? Que generan mucho calor, de poner aire acondicionado. Decía que hasta generaba mayor productividad, ¿no? Si uno trabaja en buen clima o con Yo no sé si como... estoy confundida, pero al final terminó siendo una cooperativa Rigoló. No, al final, mira, ahora están, los dueños son los Catorini, que en ese momento era la incipiente competencia. Y mira lo que pasó en un momento de recesión. El jefe de ventas, Daría Casinelli, le dijo a Enrique, che, ¿por qué no prendemos un horno de más? Fabricamos mucho más vidrio verde de batalla, lo vendemos a bajo costo y dejamos afuera la competencia. Y Enrique le dijo que de ninguna manera dejar sin trabajo a gente en otro lado. O sea, cómo tenía en cuenta, en ese momento no había leyes de defensa de la competencia, tenía en cuenta digamos, el trabajo y ahora esta compañía incipiente en ese momento, Berazategui y los Catorini de vidrio, son los actuales dueños. Pasó por muchas manos, creo que pasó por los Gancia, no sé, por distintas manos. Primero estuvo cuando falleció Enrique, estaba en manos de Corning Glass, que era la accionista mayoritaria. De hecho, en 1961, cuando él tenía pocos meses de vida, Corning Glass ordenó como una reorganización de la compañía y despedir 1.200 obreros. ¿Y? Enrique viajó a Estados Unidos, dijo que si se despedía uno él renunciaba y mostró los balances con resultados y ganancias razonables de la compañía. Entonces los convenció de que no era necesario despedir a ninguno, no se despidió a ninguno y bueno, pusieron platas para nuevas máquinas que se necesitaban en ese momento para producir a costos competitivos, ¿no? Y una de las hijas de esos obreros que iba a quedar desocupado, Liliana Porfiri, que estaba en esta misa, hizo el año pasado una exposición sobre Enrique Yo en el Congreso de nuestra Nación, el Congreso Nacional, porque decía que su papá le decía que el año que ella había nacido con un pan bajo el brazo, porque iba a quedar desocupado, y Enrique Yo defendió al personal y ella pudo crecer en una familia con estabilidad económica y educación. Fue secretaria de Cultura de Berazategui y ella, la verdad que... ¿Y vos qué haces ahora? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo me dedico, soy abogada y hago toda la parte legal de una empresa de mi papá, también está la radio acá, Amadeus. Sí, la conozco. Sí, veo toda la parte legal, los contratos y bueno, trabajo en eso. También me encanta la causa, por eso en la cuarentena estricta me puse a transcribir todas las cartas de amor que me encantaron, para mí fueron reedificantes. Están también... ¿Se ven bien? A ver. ¿Se ve el libro? Se puede acceder también gratuitamente en Smashword y hay en YouTube varios videos de Enrique Yo, que se llama Enrique y Cecilia. El 27 de agosto estuvimos con Juan Manuel Beati, que es el creador del tango, al venerable siervo de Dios Enrique Yo. Nos contaba la emoción que tenía y que tuvo al escribir este tango y al conocer, sobre todo, la historia de Enrique Yo. Supe de la existencia de Enrique Yo cuando era funcionario nacional en el año 2016. Yo trabajaba como director nacional de mecenazgo y me interesaba encontrar un perfil de empresario que sea proclive a engancharse en proyectos filantrópicos, comprometidos con nuestra cultura. Entonces empiezo a investigar y me encuentro con que un amigo había hecho un documental sobre la vida de un empresario muy particular. Y así me pongo en contacto con Sara Yo, una de las hijas de Enrique,
Y bueno, y ahí se me abre este universo que tiene que ver con la vida, la historia, la personalidad de Enrique Yo, que bueno, nunca pensé que me podía encontrar buscando un empresario ejemplar, nunca pensé que podía encontrarme con un empresario con rasgos de santidad, ¿no? Que perfectamente podría llegar a ser declarado santo en poco tiempo. No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano a los pobres de su tierra, que le queda ya de humano voraz convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero, de 9 cachorros padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está
echada, falleció paz y sereno, asiduo a su dulce amada. Entre varones leales, el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique Yo. Una obra maravillosa. Nos vamos a un corte. Enseguida regresamos con más Enrique Yo, Camino a la Santidad.